Hola, mi nombre es Sofi y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video en mi canal. Espero que estén muy bien y el día de hoy hablaré acerca de las preocupaciones y la ansiedad desde mi experiencia y sobre todo en el ámbito académico. Quiero contar una que otra experiencia de momentos como muy ansiosos en mí, donde han ocurrido como en un contexto académico, escolar y universitario. Así que si te interesa, quédate viendo. Bueno, la razón por la que estoy hablando acerca de esto es porque, bueno, como contaba en el video anterior, yo ya estoy de vacaciones, de hecho, vacaciones de invierno. Por calendario todavía no estoy de vacaciones, pero para mí sí estoy de vacaciones porque ya rendí todas las pruebas que tenía, entregué todos los trabajos y así. Entonces para mí ya estoy como totalmente libre, pero lo que sí es que siento como que inconscientemente mi cerebro aún no está como acostumbrado a pensar que ya no tengo deberes, como que no estoy debiendo nada, no tengo ningún pendiente, como que aún no me acostumbro a eso. Entonces, o sea, lo que estuve soñando ahora cuando desperté en la mañana fue como yo estando en una clase y en el sueño yo tenía que presentar una cosa acerca del RCP para la próxima semana, o sea, pero en el sueño yo estaba como preocupada, así como, no, tengo que hacer esto y no sé, como que eso, como que inconscientemente siento que aún estoy como preocupada y no sé, desperté como con ese pensamiento como de, bro, realmente yo estoy como muy acostumbrada a estar siempre preocupada por algo, a siempre, como decía, siempre tener un pendiente la siguiente semana y así. Entonces como súper extraño de repente no tener. Entonces hay como que encuentro que mi cerebro a veces hasta busca como, como que si no tengo preocupaciones, crear. Y preocupación en el sentido de simplemente como no tanto preocupación así como súper negativa, pero por ejemplo el mismo hecho de subir videos ahora, como es mi única responsabilidad ahora en estas siguientes semanas, como que esa va a ser como mi nuevo como preocupación o como reemplazo de las preocupaciones que tenía antes. Como que ahora en vez de pensar de que, oh, tengo una prueba, por ejemplo, la siguiente semana, va a ser como, ya, tengo que pensar qué voy a grabar la siguiente semana. Y así, tal vez es bastante común, pero a mí como que no me agrada mucho la idea de pensar que siempre tengo que estar como preocupado con algo. Como que siempre esté como esa cosita en la cabeza de, oh, tienes que hacer esto, tin, 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 tin. Pero sí, en eso estuve pensando. Y eso no es tan solo como lo que quiero como comentar el día de hoy, sino que también respecto a las preocupaciones y un poco lo que es como la ansiedad y el estrés. A mí me ha ocurrido, lamentablemente, no puedo echarle la culpa a la universidad porque lo traigo desde antes, pero creo que fue como en tercero medio o por ahí, sí creo que fue en tercero medio, que fue la primera vez que yo eh, no sé ni cómo llamarlo, porque nunca le he preguntado a nadie como, oye, ¿cómo se llama esto? O sea, nunca como con de las psicólogas que tuve, nunca le pregunté así como, oye, ¿cómo se llama esto? Pero sí me ha ocurrido como desde aquel entonces, que esto fue, a ver, en el 2022, la primera vez que, según yo recuerdo, que, bueno, contexto, fue como un momento como muy feo, como de mucha ansiedad y angustia, pero que se dio a raíz de que yo estaba haciendo un trabajo en grupo con un compañero y una compañera que eran bastante flojos y como que por alguna razón se apoyaron mucho en mí y yo terminé haciendo como 90% del trabajo, que era práctico, o sea, literalmente tenías que hacer como una, como en un papel craft que se dice, tenías que escribir y dibujar y aparte de eso tenías que disertar a partir de como teniendo
ese papelógrafo, no sé cómo se dice, en la pizarra y tenías que exponer enfrente de todos acerca del tema. Entonces no era como un trabajo fácil y éramos apenas 3 personas, éramos igual pocos. Igual creo que lo normal eran 3 o 4 quienes hacían el trabajo. Y yo, como decía, yo hice prácticamente todo el trabajo sola. Y básicamente lo que me pasó es que yo me terminé llevando ese trabajo, todo ese papel enorme, para la casa, para terminarlo. Entonces a mí, ¿qué me pasó? Que yo me empecé a estresar mal, porque no sé, tenía que terminar un dibujo que era como el centro del trabajo, tenía que pintarlo, aparte tenía que escribirle en el trabajo y después como repasarlo con la letra, de verdad, terrible. Me demoré muchísimo y ya cuando llegó, no sé, estuve toda la tarde, después llegó la noche, yo tenía todavía como... No lo tenía todavía terminado, ni siquiera sabía qué iba a disertar, qué iba a decir, o sea, porque estuve tan ocupada haciendo esa parte del trabajo, más visible por así decirlo, que la parte de prepararme de qué iba a decir después el día siguiente, qué conocimiento iba a demostrar, no los tenía preparados. Entonces yo me entré como en una crisis media extraña, en donde de verdad que yo lo empecé a pasar muy, 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 muy mal. Recuerdo que como que yo de verdad que empecé a sentir como como que todo, y digo, ahora como que lo entiendo más, cómo funciona estas como crisis que me da, porque ya me ha pasado como literal una vez al año, desde aquel entonces siento que me pasa, te lo juro, lamentablemente me pasa. Y es como que todo empieza como con pensamientos así como intrusivos y empieza a ser como un círculo vicioso, que todos esos pensamientos me empiezan como a causar más ansiedad y más angustia. Y lo peor de todo que son, muchas veces son pensamientos como muy negativos y como muy de castigándome a mí misma y de haciéndome sentir como mucha autoculpa y de como enjuiciarme mucho y de juzgarme a mí misma. Entonces, mira, no sé exactamente cómo tal eran los pensamientos en ese momento, pero sí me empezó a crear como mucha angustia y mucha ansiedad de que el día siguiente no iba a tenerlo listo. Y la presión para mí era... La angustia, igual que me causaba, era el hecho de pensar como que yo no estaba siendo responsable, que yo no estaba cumpliendo con lo que debí, como con lo que debía, porque yo estaba así como, no, es que no voy a alcanzar a terminar este trabajo, y cómo lo voy a hacer, cómo voy a estar faltando mañana, porque era como que nunca había faltado a una disertación, creo yo. Entonces como que me sentía muy culpable conmigo misma de sentir que estaba siendo irresponsable. Entonces estaba siendo como muy dura conmigo misma, pero a la vez era como, no quiero fallar en faltar al día siguiente a la clase, a la disertación, pero por otro lado estaba muy ansiosa y estresada pensando de que no estaba alcanzando a terminar el trabajo. Entonces de verdad fue una cosa muy horrible que yo primero estaba terminando el trabajo en una sala de estudio de mi casa y después me fui a mi pieza y fue una cosa de, como digo, como un círculo vicioso de puros pensamientos de no, es que no puedo fallar y que no sé qué, no sé cuánto, pero que no voy a alcanzar a hacerlo y no sé qué, no sé cuánto. Y de verdad que me empezó a crear una ansiedad y una angustia que yo empecé como a llorar y sentía como que no había escapatoria, como que de verdad fue como que sentía que era el fin del mundo. Y era como una cosa como... Era como tanta la inestabilidad como tal vez como emocional de ese momento que yo no podía pensar en otra cosa que en esos pensamientos como intrusivos y esos pensamientos negativos de que no, que yo estaba mal, de que no podía ser irresponsable y no sé qué, no sé cuánto. Al final quedé encerrada en mi habitación, no quise salir, creo que ni siquiera salí esa noche de mi habitación y me quedé dormida. Y después al día siguiente yo me sentía tan, pero tan mal conmigo misma, porque sentía mucha culpa y esta sensación de que la había embarrado, que había cometido el peor error, que era haber faltado, porque era como, no, es que soy irresponsable y tal, cuando en realidad siento que fue simplemente que fue como mucha
al final fue como que esos compañeros literalmente me lanzaron a los leones, weón. Me pusieron como, sin darse cuenta, me pusieron demasiado peso sobre mis hombros y que obviamente yo no sabía cómo lidiar con eso, ¿sabes? Como con tantas cosas que había que hacer todavía. Y eso, me acuerdo despertar en la mañana, sentirme muy, muy culpable conmigo misma por ser responsable y de hecho escribirle a mi mamá y yo de verdad que súper como sintiéndome culpable y avergonzada por haber faltado. Y yo le dije algo así como a mi mamá, como de que eh, yo como que yo sé que debes pensar que soy una irresponsable por haber faltado a clase, pero no sé qué, no sé cuántos, yo sintiendo así como súper mal. Y mi mamá fue como que me aclaró y me dijo como que no pienso eso de ti, como que yo realmente pensaba de que, no sé, como que una vez es como que piensa uno de una forma muy negativa de sí misma, de sí mismo, y crees que el resto también te juzga y piensa de la misma forma de ti, cuando no, muchas veces la gente no es tan dura contigo y eso, y para mí fue así como igual. Creo que igual se sintió como un peso menos el pensar de que, ok, mi mamá no me juzga, pensé que mi mamá me iba a juzgar y no me está juzgando. Y ya luego de eso, como que me acuerdo que ese día pinté, hice como una especie como de arte terapia y pinté cómo me sentía o cómo me había sentido anoche. Y, y no sé, fue como bien, igual medio abstracto la pintura. Y ya luego de eso yo seguí, o sea, continué con el trabajo y lo terminé ya con música más tranquila. Puse música que me gustaba y tal. Y al final, luego de eso, o sea, simplemente diserté otro día con estos dos compañeros. Por cierto, ni siquiera se aprendieron lo que tenían que decir, de verdad, y el profe hasta lo dijo, como que cuando nos presentamos fue como, ok, se nota como que Sofía está mucho más preparada y como que maneja mal el tema. Pero no sé, esta compañera empezó a chamullar. Esta niña como que cuando ella no se sabía lo que tenía que decir, empezaba a chamullar. Pero ni siquiera de una forma correcta. Era como que chamullaba y los profes se daban cuenta que estaba diciendo puras cosas que no eran, que eran incorrectas. Entonces no quedaba bien, quedaba mal. Porque estás diciendo puras tonterías, cosas que no son correctas. Y que todo el mundo se puede dar cuenta que estás diciendo puras estupideces. Pero bueno, eso fue como la primera anécdota que recuerdo. Bueno, para no contar de cada año, porque mira, me corrió una crisis así, como con con las mismas características, como de que empieza todo como con como mucha preocupación, con muchos pensamientos así como un ciclo así vicioso de muchos pensamientos negativos y que ya después me terminan como inestabilizando, por así decirlo, emocionalmente. Entonces empiezo como con mucha ansiedad, con ganas de querer llorar, con ganas de quererme morir y así. Y tal. Y bueno, a mí me ocurrió una muy fuerte y muy fea el año 2024, cuando fue mi primer año en la universidad. Y me ocurrió otra un poco más leve, también este año 2025. De verdad, yo quiero ya como romper esta especie como de maldición o ya, no sé, tradición o lo que sea, porque lit siempre me ocurre una vez al año. O sea, ya no quiero decir eso de que siempre, porque siento que ya lo voy a andar manifestando, así como decretando, así como una vez al año tengo que tener ganas de querer morirme o algo así. Pero bueno, el año pasado ocurrió que el año pasado tuve 2 paralizaciones en mi universidad y en una de ellas volvimos como muy de repente, ¿ok? Habíamos estado como creo que como una semana en paro y después el día viernes en la noche fue como ya, vamos a volver el siguiente lunes a clases. Y eso sí, obviamente todos como en conjunto como estudiantes. Y entonces yo, desde el fin de semana, estaba así como muy preocupada porque decía,
no he hecho nada en esta semana, no he avanzado en nada de mis cosas, entonces yo ya estuve como intranquila el fin de semana. Y ya para la siguiente semana yo tenía a finales, no sé, el viernes por ejemplo, tenía como, mira, no sé si era como el jueves ponte tú tenía una disertación y el viernes tenía una prueba. Si no era así, era al revés. Era como jueves prueba, viernes disertación. Pero el caso es que esta como disertación era bastante igual complicada porque yo tenía que aprenderme 3 temas que eran biológicos, ¿okay? Que no eran los más fáciles, no eran los más difíciles, pero tampoco eran los más fáciles, o yo por lo menos no sentía tanta confianza en lo que era como mi conocimiento biológico o entender la biología como esta parte más científica de mi carrera. Entonces estaba como esa dificultad y aparte el tema de que yo no estaba preparada. Creo que solo en un tema lo tenía un poco más preparado, pero el resto de temas no los tenía estudiados. Entonces sentía así como tenía muy poca confianza en mí en presentar acerca de esos temas. Y claro, la dificultad era que eran 3 temas, porque no era que iba a tener que presentar esos 3 temas, sino que ese mismo día, aleatoriamente, me iban a decir que tenía que estudiar uno de esos temas. Entonces la idea era como que tú sí o sí tenías que sabértelos muy bien y aprender muy bien esos 3 temas, y porque sí, uno aprende más, pero ya después a la hora de evaluar era solo un tema al que tenías que hablar. Entonces, eso, tenía que ser aleatorio, y aparte tenías que como presentar con una maqueta. O sea, iba a ser una sala donde iban a tener como con una mesa, y iba a haber como un ayudante y con una maqueta. Entonces a mí, por ejemplo, tuve que disertar sobre la neurona, sobre no me acuerdo ahora mismo qué cosa, la transportación de energía de las neuronas o algo así, parece. Y bueno, ¿para qué estoy contando los detalles? No sé. Pero el caso es que yo, no sé, cada día que pasaba creo que lo pasaba peor. Pero ya cuando llegó ese día, como en el mediodía, porque yo tenía que como almorzar en mi casa y después ir a hacer esa disertación, yo la empecé a pasar muy, muy mal, así mal. Creo que realmente ese día fue como de mucha ansiedad, porque yo, antes de que fuera paralización en mi universidad, o no mi universidad, mi carrera y así, yo la verdad es que tenía igual como estas altas expectativas en mí, como de decir, no, es que yo quiero hacerlo súper bien y como que quiero que casi como que el resto quede boquiabierto por mis habilidades como de disertando y oratoria y lo que sea. Entonces, por un lado estaba esta autoexigencia, por así decirlo, y por otro lado estaba esta inseguridad y muy grande esta inseguridad de decir, lo voy a hacer mal. O sea, genuinamente lo voy a hacer mal, lo voy a hacer como el hoyo. Y entonces, claro, yo ya obviamente para el día de que yo tenía que disertar, como no me había tomado el tiempo por esta paralización, esta semana en la que no avancé en nada, no tenía esta como confianza de decir, sí, estudié caleta, un montón, voy a hacerlo bien. No la tenía esa confianza. Entonces llega el día de disertar y yo empecé a sentirme muy, muy ansiosa. Era una cosa que yo no podía dejar de pensar en eso. No sé si fue antes de almorzar o después, que yo de verdad que estaba muy mal. Yo empecé a pasarlo muy mal, no sé cómo explicarlo, pero era como muchos pensamientos negativos, yo sentirme mal conmigo misma, sentirme culpable por no haber avanzado justamente en este paro con mis cosas. Estos pensamientos de justamente que lo iba a hacer mal y que lo iba a hacer horrible, y me creaba más angustia y más ansiedad y más ansiedad y más esta sensación de que es que yo no puedo, es que siento que siento que no puedo con esto, y es una cosa de eso, como de mucha ansiedad, y como es como que se te nubla mucho, entras como una nube gris en lo que solo estás tú y estos pensamientos así como intrusivos, y es un ciclo vicioso y que no para y que no para, y que cada vez te sientes peor y te sientes en un hoyo más y más profundo.
donde solo tenía ganas de llorar, de gritar, de querer morirme, así como horrible. Y, y tal. Y sí, o sea, estar como nuevamente encerrada, no en mi pieza, sino que en el baño de mi casa. Y yo, lo peor de todo de esta situación, o de estas situaciones, es que yo tenía esta tendencia a siempre callármelo, de que yo estaba pasando, de que el peor momento del año, no quiero decir de mi vida, pero del año, así un momento muy feo emocional, psicológicamente, y yo no decía nada. Yo simplemente vivía como todo eso como para callado. Entonces nadie sabía que yo lo estaba pasando tan mal. Entonces yo tampoco podía como compartir esa presión o que sentía. Entonces no sé si tal vez en esos momentos yo hablara con más personas y con familiares y con gente cercana y dijera, oye, ¿sabes qué? Siento que lo voy a hacer horrible o no sé qué, no sé cuánto. Tal vez, y lo más probable es que hubieran personas queridas que me hubieran dicho, oye, no, lo vas a hacer bien. Me darían ese alivio de, oye, estás como, o sea, lo que estás como pensando en realidad no es tu cabeza y no va a ser tan así como tú crees que va a ser. Y no sé, me hubieran dado como mucho más tranquilidad o ese apoyo como emocional, que tú al callarte las cosas no tienes ese apoyo. Entonces simplemente es como que pasas el infierno por ti sola y ya está. Entonces sí, me pasó eso y ya después yo llegué, había que encima esperar un montón para disertar. Entonces no fui la única que la pasó mal para esa disertación. De hecho hubo otra compañera que también como que luego de disertar lloró mucho y así. Yo creo que yo empaticé mucho con esa chica porque aunque no hablé con ella, como que entendí el hecho de que muchas veces una es muy perfeccionista, muy autoexigente, y a veces el no cumplir con esas autoexigencias o estos estándares tan altos te crea mucha angustia y te sientes muy mal contigo misma porque es como no soy perfecta, no lo hice bien, y es muy feo porque de verdad que luego pasas como muy mal. En mi caso, obviamente fue como al revés. Me sentí mal antes de presentar, porque yo estaba ya desde antes pensando no lo voy a hacer horrible. Y ya cuando lo hice y me di cuenta que en realidad lo hice bien y que me saqué una buena nota, me saqué un 6 y tanto. La nota máxima en Chile es un 7, entonces fue como... O mira, según yo fue un 6 y tanto, la verdad no me acuerdo mismo, pero mira, si no fue como un 5,8 fue como un 6 y tanto, o algo así. Fue una buena nota, eso sí me acuerdo. Entonces, o sea, todos los pensamientos que tenía de que lo iba a hacer horrible era acá, ¿ok? Y después cuando presenté, y en realidad estando ahí, estabas tranquila, de hecho, disertando. Ya cuando terminé de salir de eso, como que sentí como que como que un peso de verdad que se quitó de mis hombros así totalmente. Pero sí son como momentos muy desagradables y creo que estoy como contando todo eso porque tal vez hay más personas que han vivido eso o se han sentido de una forma como similar y no sé, tal vez como a alguien le sirva, no sé, mi experiencia, y que obviamente es algo que yo tengo en mente y sé que quiero cambiar. Como decía, también me ocurrió este año 2025. Fue un momento también como de mucha ansiedad y angustia y fue como por una prueba. Y fue nuevamente estos pensamientos de no, es que no estudié lo suficiente, de sentirme mal conmigo misma, de pensar que no lo voy a hacer, me va a ir muy mal en esta prueba y así. Y ¿saben qué? Al final sí me fue mal, obviamente, en esa prueba porque no sabía, estaba muy perdida y era estadística. Yo tengo unos ramos que digo, ¿por qué? ¿Por qué estoy estudiando esto? Pero, porque estoy estudiando psicología, ¿por qué estoy estudiando esto? Pero bueno, y sí, me fue mal, me saqué como 3,8, 3,4, no me acuerdo, un 3 y tanto. No me fue bien para nada, pero
a lo que voy es que a mí pasar por ese momento tan feo, donde yo antes de la prueba, de verdad que yo estaba llorando y no podía parar de llorar porque decía, no, es que me va a ir mal, y es que no estudié y sentirme culpable por eso. El hecho de luego, por suerte, de yo tener de poder ir a hablar con mi mamá antes de esa prueba, hablar con ella y contarle cómo me sentía, me alivió de una forma que fue, o sea, sé que fue muy distinto las veces que yo pasé por todos esos calvarios sola, a tener, aunque sea una persona con quien poder compartir eso, poder compartir mi angustia, mi ansiedad de lo que estaba viviendo, y de verdad que hizo la diferencia. Y tal vez como que eso quiero decir, como que no, de que no porque lo pienses es real, no porque pienses que lo va a ser horrible, va a ser así. No necesariamente, porque lo de la prueba obviamente me fue mal, pero ahí también era la angustia de decir, dude, es que no, era el sentirme mal conmigo misma por no haber estudiado. Era eso igual principalmente, pero no sé, creo que a veces uno es demasiado dura consigo misma, y creo que en ese momento donde uno vive mucha ansiedad, mucha angustia, es importante saber que hay personas que te pueden ayudar y hay personas que están dispuestas a escucharte, y que uno cree que es más fácil guardarse las cosas y ser fuerte y lidiar sola o solo con eso, pero no, en verdad creo que a veces igual más bien hay que tener mucho coraje para poder ser vulnerable y decir, oye, estoy pasando por esto. Entonces eso, no eres menos independiente, no eres menos fuerte por el hecho de decir, lo estoy pasando mal, o está esto que me está causando mucho malestar. Simplemente eres humano, es como que y estás pasando por un mal momento, y eso. Y que las personas que te quieren aprecian, y que tú te abras con ellos y se preocupan por ti, como que te quieren. Entonces nunca va a ser una molestia para las personas que te quieren el que tú compartas el cómo te sientes, sino que muchos de ellos en realidad lo aprecian. Así que eso quería decir. Y bueno, terminé hablando mucho más de lo que creía, pero creo que simplemente así se dio. Ahora editando voy a ver cómo quedó este video, porque cuando estoy grabando a veces como que no sé, simplemente como que hablo y ya después me digo, bro, no sé qué dije, o sea, no sé si ordené bien mis ideas o si está todo muy desordenado, pero bueno, eso. Como decía, ojalá a alguien como, no sé, le sirva mis experiencias. Yo por suerte, o sea, estos episodios son como una vez al año y ya está. Pero sí tiendo, como decía al inicio, a estar siempre como que siempre tener cierto nivel de preocupación. Es como raro el día que yo estoy completamente relajada, como en paz mentalmente. Entonces sí quiero como cada vez más cambiar eso y pasar de una mente así súper preocupada a una mucho más en paz y en tranquilidad, porque sé que eso es lo que va a ser mejor para mi bienestar psicológico, emocional, personal. Así que eso ha sido todo por hoy. Y bueno, ya con mi Rosy, mi gatita acompañándome, me despido. Si te gustó este video, no te olvides darle me gusta, suscribirte y darle a la campanita a todas las notificaciones, y comentar qué te pareció, si te ha ocurrido estos episodios, o si a veces has sido muy duro contigo mismo o misma, en lo académico o en lo personal, y eso. Te espero la siguiente semana. Estoy subiendo videos todos los lunes por ahora. Y eso. Muchas gracias por ver. ¡Chao!